Por ahí viene el pastor Adrián. Dios les bendiga mucho. Si puedes escuchar esto, pon atención. Para el exiliado, el abatido y devastado, este es tu mensaje de esperanza. Cuando los problemas lleguen, úsalos. Cuando tus enemigos te persigan, ámalos. Estas constantes luchas son fuego, purificándote como a oro. Mira a tu alrededor. No has sido olvidado. No estás solo. Supera los retos que están frente a ti. Este mundo no es tu hogar. Tú eres diferente. Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. ¿Cuántos estamos listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Cuántos estamos listos para escuchar su palabra? Wow, bienvenido a The Med en español. Si nos visitas por primera vez, ¿alguien nos visita por primera vez acá? ¿Por primera vez? ¿Alguien que está acá por primera vez en The Med? ¿Por acá? ¿Alguien? Acá está una persona. Qué bueno que nos visitan. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos visitan por acá. Al final queremos conocerlo, al final queremos darles un regalito. Así que si nos pueden conectar con nosotros en la área de New Here, al final queremos conectar con ustedes y queremos darle un regalito y queremos seguirlo conociendo. Esperemos que puedan disfrutar, sentirse en casa. ¿Cuántos creemos que somos diferentes? Hemos estado en esta serie de 8 semanas, ya estamos en la semana 7 de esta serie y nos queda una semana más. Y créanme que ha sido un reto, ha sido lindo poder escuchar la palabra del Señor. Ahora, qué lindo poder hoy disfrutar todos domingo en familia. Podemos disfrutarlo en familia con tus niños, con tus bebés. Y otra, te da la habilidad que puedas honrar a nuestro ministerio de niños, porque ellos hacen, ahora cuando ellos están ahí esperando contigo, dándoles, enseñando a los niños para que tú y yo podamos disfrutar el servicio, pero hoy podemos estar todos juntos. Así que qué lindo, un privilegio poder también poder presentar a mi bebé. Así que estamos contentos con eso. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Si te puedes poner de pie, vamos a ponernos de pie para escuchar la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer la palabra. Dice, si lo tienes puedes decir conmigo, I got it. I got it. Ay, lo tengo. Let's do it. Dice versículo 12, dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Luego dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y luego el versículo 19 dice: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque tu palabra nos habla. Tu palabra, Señor Jesús, nos guía, Padre. Señor, permítenos predicar tu palabra con fidelidad, Señor, no agregándole ni quitándole, Padre, porque, Señor Jesús, yo puedo hacer lo que solamente, Padre, puedo hablar al intelecto de las personas, de tu iglesia, Padre, pero tú eres el único que habla al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un high five o dale un saludo al que tienes a tu lado. Dile: qué bien te miras hoy, qué bueno que estás acá. Y podemos sentarnos. Como dije al principio, seguimos en esta serie donde hemos podido ver los puntos principales que Pedro nos habla en su carta. Pudimos ver al principio
cómo es que él escribe esta carta a los exiliados, a los que están en el imperio romano. Muchos creen que Pedro escribe esta carta desde Roma, y le escribe a aquellos que estaban esparcidos. Pero también hemos podido ver viendo desde la semana 1 cómo es que Dios nos habla primero a saber que que somos peregrinos en este mundo, que no somos de este mundo, que somos diferentes. Después miramos cómo es que el Señor nos llama a la santidad, a no buscar la felicidad por encima de la santidad. Después pudimos ver la armonía dentro de en nuestro hogar, pero también en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. Y hoy Pedro va a enfocarse en lo principal, en lo clave de lo que la razón que le está escribiendo a estas personas. Y hoy tengo en realidad lo que podría llamarse el mensaje que probablemente, el mensaje más alentador que probablemente no quieras escuchar. Es como esos regalos, ¿no? Como esos regalos sorpresa que no querías, pero te los dieron como quiera. Este mensaje es el mensaje más alentador que no quisiéramos escuchar. Ahora, primeramente quiero empezar con lo que Jesús no nos prometió. La realidad es que podríamos predicar todo un año completo sobre las promesas de Dios, para nuestras vidas, pero aún así tenemos que identificar a lo que las promesas que Dios no tiene para nosotros, ¿no? Así que vamos a empezar con eso. Una de las cosas que Dios prometió es que prometió que nunca, Él nunca prometió que no seríamos, no nos prometió que nunca pasaríamos por dificultades. No nos prometió que nunca pasaríamos por enfermedades. No nos prometió que nunca estaríamos en situaciones difíciles. Una de las cosas que Dios nos prometió es que en el mundo tendríamos aflicción. Sabes, tenemos muchas promesas lindas y hermosas en la Biblia, pero a veces también tenemos promesas que quizás no nos gusta escuchar. No nos gusta escuchar cuando escuchamos la palabra decir que vamos a pasar por dificultades. No nos prometió que esa avería en tu casa te costaría $30,000. No prometió que esa no pasaría. Si algunos se conectan con eso. Ahora, bienvenidos a DME Español, donde nos encanta hacerte feliz. Timothy Keller dijo, el sufrimiento es abrumadormente doloroso a veces y trae consigo preguntas sobre dónde está Dios en medio del dolor. Pero el sufrimiento también puede ser una plataforma para que veamos la gracia y la provisión de Dios de manera que nunca hubiéramos experimentado en cualquier otro contexto. El sufrimiento es una de esas cosas que no queremos escuchar, pero que realmente cuando pasamos por el sufrimiento podemos experimentar a Dios de una manera que nunca antes lo hubiéramos podido experimentar. Cuando nos preguntamos por qué el sufrimiento en este mundo, la mejor persona para decirnos sobre el sufrimiento es Pedro, ya que Pedro no solamente le está escribiendo a personas que estaban pasando por sufrimiento, sino que también él mismo en su persona estaba pasando por la situación que todos ellos estaban pasando. Y nos es interesante porque Pedro escribe 21 veces la palabra sufrimiento en esta carta. Así que denota la importancia de por qué le está hablando a ellos, y denota la importancia de, no la importancia, sino la clave de por qué está escribiendo esto. Así que 21 veces aparece en la carta la palabra sufrimiento. Así que hoy vamos a ver 4 puntos. Primeramente vamos a ver el número 1, vamos a ver que en el versículo 12 nos dice que no nos sorprendemos o no nos sorprendamos del sufrimiento. Versículo 12 dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Me encanta esta palabra porque en algunas versiones, como en la Reina Valera, dice amados hermanos,
Y nota el corazón con que Pedro le está diciendo a la iglesia, le está diciendo, él tiene un corazón pastoral, él tiene un corazón de decirle: amados, los amo yo, pero lo más importante, Cristo los ama. Les dice: no se sorprendan cuando están pasando por el sufrimiento. El sufrimiento es común, y cuando escuchamos que alguien está pasando por sufrimiento, realmente podemos decir: no, es que eso es normal. Pero cuando nos toca a nosotros, es ahí donde actuamos diferente. Cuando nos toca a nosotros, usualmente lo primero que viene a la mente es decir: no, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Sabes? Escuché un relato de una familia que sufrió durante el atentado del 9/11 en el vuelo 93, uno de los vuelos que no cae en las torres o no cae en el Pentágono, sino que cae en uno de los campos en Pensilvania. Y la historia relata que es un esposo logra, antes de que el vuelo se estrellara, logra hacer la llamada y le llama a su esposa y le dice: nuestro avión ha sido secuestrado, hay 3 personas acá que dicen que tienen una bomba y han matado ya a un pasajero. Por favor, llama a las autoridades. Esta mujer cuenta de que lo primero que vino a su mente es poder decir: esto no me puede estar pasando a mí. Esto no puede estar pasando a mí. Tengo un buen trabajo, tengo buenos hijos, tenemos una vida estable. Esto solamente le pasa a otras personas, pero no les pasa a mí. Cosas como esta le suceden a personas como nosotros. Pero aquí les estaba a ellos sucediendo. Lamentablemente, cuando cosas como esta suceden, son una de las razones favoritas para muchos decir: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Una encuesta donde le hicieron a 1000 personas, le hicieron una encuesta, le dijeron: si Dios pudiera contestar una pregunta instantáneamente, ¿cuál sería esa pregunta que le hicieras a Dios? Abrumadormente, una de las preguntas que sobresalió fue: ¿por qué es que Dios permite tanto mal y sufrimiento y dolor en la tierra? Y la realidad es esta, que si el mal y las enfermedades y todas estas cosas malas le sucedieran a las personas malas, a las personas que han cometido asesinatos, violaciones, diríamos rápidamente: claro, es un castigo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones le pasan a la gente que están haciendo el bien? ¿Qué pasa cuando le pasa a la gente que está sirviendo al Señor? ¿Qué pasa cuando le pasa a gente que están buscando de Dios y tratando de cada día ser mejores? Es ahí donde nos preguntamos: ¿por qué Dios permite tanto dolor en la tierra? Así que permíteme explicarte lo que el apóstol Pedro nos dice en esta carta. En la siguiente le dice: no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Quiero darte un poquito del contexto en el que ellos estaban viviendo. Y si tú has estado con nosotros las semanas pasadas, has podido estar viendo esto y escuchando esto. Pedro escribe en un periodo como por ahí del 64, donde en ese tiempo estaba en el reinado de Roma un emperador llamado César Nerón, que era el César. Y esta persona tenía una idea psicópata de poder reconstruir Roma. Así que como el Senado no le aprobó la reconstrucción de Roma, su mejor deseo para poder, o su idea para poder ceder, o para que ellos pudieran ceder a la reconstrucción, lo que hizo es que enciende Roma. Y no solamente eso, cuando la gente que estaba a punto de perder sus hogares, perder perder familias queridas, seres queridos, trataba de apagar el fuego, mandó a sus soldados para que no pudieran apagar el fuego. Y no solamente eso, sino que aún de eso mandaba que encendiera. Así que Roma se encendió por mucho tiempo. Así que toda esa gente se levantó en contra de él. ¿Y cuál fue la mejor opción que él tuvo?
había un grupo pequeño de personas las cuales ya no eran tan aceptadas, que se llamaban cristianos. Así que la mejor opción para él fue: vamos a culpar a los cristianos de que hicieron esto. Así que los culparon a ellos y dio inicio a 200 años de persecución. Y lo que dio esto es que ellos estaban pasando por esta situación. Así que cuando Pedro escribe estas palabras, les está diciendo: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha sobrevenido como si una cosa extraña aconteciese. Y aquí esta palabra donde dice: no se sorprendan del fuego, literalmente Pedro está tratando de conectarlo, porque lo que hacía Nerón era que capturaba a los cristianos, y no solamente eso, sino que los ponía en postes, en jardines, en su pista de carrera de carruajes, y los encendía, los vertía en cera y los encendía. Así que Pedro le dice: no se sorprendan del fuego de la prueba. Aquí está el segundo punto: no se asusten por eso. Versículo 13: no tengan miedo ante el sufrimiento. Mira lo que dice Pedro en el versículo 13. Dice: al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los impulsan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pedro valientemente usa esta palabra: al contrario, alégrense de tener parte del sufrimiento de Cristo. No sé cómo resuene esto para ti o para tus oídos, pero alguien que estaba pasando por el sufrimiento en ese momento, me atrevo a decir que pudo haber dicho: ¿really? ¿Realmente, Pedro, nos estás diciendo que nos alegremos en medio de la situación que estamos pasando? Nos está diciendo que encontremos gozo en medio de la persecución. Nos está diciendo que encontremos gozo en medio cuando todo va mal. Estás realmente diciéndonos que nos alegremos cuando nos están persiguiendo. ¿Cómo es que puedes decir que nos alegremos cuando estamos pasando por esto? Pero resuenan las palabras de Jesús, me imagino, en la vida de Pedro, cuando en Juan capítulo 15 versículo 18-19 dijo: si el mundo los aborrece, Jesús hablando dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Pedro lo que hace es tomar el sufrimiento y elevarlo al nivel de honra. Sabes, si el sufrimiento fuera algún artículo o algo de la casa, para todos los que estamos acá, el sufrimiento lo tendríamos en el sótano donde nada se mira. Lo que hace Pedro es tomarlo de donde está escondido y lo lleva a la sala, lo lleva a la honra, diciéndole: el sufrimiento que ustedes están padeciendo es honra delante de Dios. Cuando le preguntaron a C.S. Lewis la pregunta de por qué sufren aquellos que aman a Dios, él le dijo: ¿por qué no? Si ellos son los únicos que pueden soportarlo. Porque lo harán de manera diferente. Creemos tres cosas. Creemos que el sufrimiento es real, que el sufrimiento existe. Hay muchas personas que piensan que el sufrimiento es solamente una ilusión. Muchas personas que piensan que la vida solo es una ilusión. Pero una cosa nosotros sabemos: que el sufrimiento es real. No solamente sabemos que el sufrimiento es real, y permíteme explicar esto porque lo voy a decir y quizás va a resonar con alguno de ustedes. Dios permite que el mal exista porque nada sucede sin la soberanía de Dios. Pastor, Dios permite que el mal exista. No servimos a un Dios bueno. No servimos a un Dios que se supone que todo esté bien. Dios permite que el mal exista
por una cosa. Dios permite que el mal exista porque en el sufrimiento encontramos un propósito. Dentro del sufrimiento Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y aquello que pareciese que era para mal se convierte para bien. Aquello que parecía que venía para destruirte es para levantarte. Porque a Dios le encanta manifestarse. Cuando tú eres débil, nosotros somos fuertes. Él es fuerte en nosotros. Dios tiene un propósito en ello. Pero les dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sabes algo? Qué lindo cuando Dios responde tu oración. Qué lindo cuando estás pidiendo por un milagro, estás pasando por el sufrimiento y Dios responde lo que le estás pidiendo. Qué hermoso es, porque podemos testificarlo y podemos celebrarlo. Pero qué maravilloso es cuando Dios no responde y aún sí lo sigues alabando. Qué maravilloso es cuando quizás estás pasando por el sufrimiento, pero dices: yo sigo levantando mis manos, yo sigo alabando a Dios. No importa lo que esté pasando, no importa el sufrimiento, yo sigo glorificando a Dios. Porque es hermoso cuando Dios contesta. Pero qué más testimonio más grande cuando en medio de la enfermedad, cuando en medio de la dificultad sigues alabando a Dios. Es lo que Pedro le estaba tratando de decir. Le estaba tratando de decir: hey, sé que están pasando por persecución, sé que están pasando por dificultad, sé que están siendo perseguidos, pero qué hermoso que en medio de la situación aún sigan permaneciendo firmes en la fe, creyendo que Dios tiene un plan aún cuando las cosas parecen oscuras. Hay tres cosas que el sufrimiento hace en nuestra vida, iglesia. Número uno, nos purifica. Así como el oro es purificado, Pedro nos decía en el capítulo 1, versículos 6, 7, dice: cuando en lo cual os regocijad grandemente, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, se halla, resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba nos purifica. Claro, queremos tenerlo escondido, no queremos nadie. Hablábamos con el equipo de servidores esta mañana. Cuando oramos, Señor, que no nos pasen. Claro, esa es nuestra oración. Queremos queremos no pasar por eso. Claro que sí. Pero el sufrimiento en nuestras vidas nos purifica. No solamente eso, sino que el sufrimiento nos da humildad. Andrew Murray dijo: el orgullo debe morir en ti, o nada del cielo puede vivir en ti. ¿Sabías que el apóstol Pablo no era orgulloso, pero tenía la tentación hacia el orgullo? Y claro que tenía mucho de dónde orgullecerse. Criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día, de lo mejor que había, tenía demasiado no solamente eso, cuando viene delante del Señor y él tiene un encuentro con Dios, escucha la voz de Dios. Y no solamente eso, dice que su palabra dice que miró visiones, miró cosas inimaginables. Así que tenía mucho de dónde enorgullecerse. Pero mira lo que dice en Corintios. Dice: dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, o sea, un mensajero de Satanás que me golpee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quite.
Pedro está diciendo, hay un sufrimiento que me hace mantenerme dependiente de Dios. Hay un sufrimiento que hace que cuando el orgullo viene a decir, wow, mira lo que está haciendo, wow, mira lo que está logrando, inmediatamente viene eso y nos hace depender de Dios y nos hace saber que nuestra única dependencia viene de Él y no de nuestros dones, de nuestros talentos, de lo que podamos hacer. Todo viene de Él. Tercera cosa, el sufrimiento nos hace dependientes de Dios. Me encanta porque dice, y me ha dicho el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y luego al final viene y le dice, y va y dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El sufrimiento nos hace dependientes de Dios. Número 1, no te sorprendas del sufrimiento. Número 2, no tengas miedo ante el sufrimiento. Número 3, analiza por qué estás sufriendo. Me encanta porque Pedro dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Pedro le está diciendo, no sufras por no pagar tus taxas y después te llega un bill grandísimo. No sufras porque no estás honrando a tu esposo o a tu esposa y después hay problemas en casa. No sufras porque tienes esta adicción en tu vida. No sufras por eso. Analiza por qué estás sufriendo. Y si vas a sufrir, que sea por la causa correcta. Pedro le dice, si van a sufrir, que sufran por ser cristianos. Y me encanta porque es la tercera vez que la palabra cristianos aparece en la Biblia. Solamente aparece 3 veces la palabra cristiano. Esta es una de esas veces. Ellos no lo tomaron como un complemento, como algo lindo, sino que lo hacían en una forma de burla para ellos. Cristianos chiquitos. Así que suframos, analicemos por qué estamos sufriendo. Y sabes, iglesia, lo único raro acerca de la persecución o del sufrimiento es si no recibes ninguno. Si nunca te has encontrado con una verdadera oposición espiritual, quizás sea porque no estás en la primera línea luchando en la batalla de la manera que Dios desea que lo hagas. Si dices, mi vida es perfecta y nunca tengo nada por qué luchar, quizás tenemos que preguntarnos por qué. Número 4. Hay una esperanza viva en medio del sufrimiento. Versículo 19 dice, así pues los que sufren según la voluntad de Dios confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Wow. Los que sufren según la voluntad de Dios. Promesas que no queremos escuchar. El mensaje más alentador que probablemente no querías escuchar. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis enfermedad. En el mundo te van a engañar. En el mundo te van a hacer un lado. En el mundo te van a rechazar por tu fe. En el mundo te van a negar un trabajo por tu fe. En el mundo te van a herir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que Él ha vencido el mundo y Él es
tu Dios que no te va a dejar. Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Él es el Dios presente aún en el sufrimiento, aún en la enfermedad, aún en el dolor. Dios no te va a dejar, porque hay una esperanza viva en medio del sufrimiento. La palabra encomienda, que es la que Pedro usa acá, proviene del griego paratim, que se traduce literalmente poner a un lado o depositar tu confianza en Él. Como cuando vas a un banco y depositas. Es la palabra que Pedro está usando acá, diciendo: deposita tu confianza en Él. Deposita tu confianza en Él. Y algo que aprendemos rápidamente: cuando depositamos nuestra confianza en el banco de Dios, nuestras cuentas se llenan de bendiciones. Voy a decir esto otra vez. Cuando depositamos nuestra confianza en el banco de Dios, nuestras cuentas se llenan de bendiciones. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de esperanza. Estoy hablando que cuando depositamos nuestra confianza en Dios, hay una esperanza viva, que en medio de toda dificultad puedo celebrar, puedo cantar, puedo alabar al Señor. Y puedo decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da las fuerzas. Y luego al final dice: practicando el bien. Sigan practicando el bien. En una mejor traducción sería: continúen haciendo lo que es correcto y bueno. Puede que sean encarcelados, puede que sean torturados. Les está diciendo, pero vuelven a resonar las primeras palabras: ustedes no son de este mundo. Hay alguien que nos espera, iglesia. Nos espera una corona de justicia un día. Nos espera un día estar con Él. Esto es solamente temporario. Lo que usamos, lo que tenemos es solamente temporal. Es solamente 70, 80, 90 años. No sé cuánto, pero el estar con Él es una eternidad. Es una eternidad con Él, donde no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor, no más muerte. Con eso termino. Luego en el capítulo 5, versículos 10 y 11, dice: luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó, que te llamó Yael, que te llamó Eli, que te llamó María, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes, estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia que los llamó, Él los restaurará, los hará fuertes,
Ruth, te hará firme, te hará fuerte. Él está contigo. Ponte de pie, iglesia. Yo no sé si estás pasando por alguna situación, pero si eres tú, quiero orar por ti. Vamos a cortar las cámaras. Ya podemos cortar, ya vamos a terminar. Pero si tú estás pasando por alguna situación, queremos orar por ti. Y si dices, yo no tengo esa relación con Dios, y quieres tener esa relación solamente se logra a través de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra en forma de hombre, y fue crucificado para darnos vida. Murió, pero no solamente se quedó ahí. Al tercer día